¿Cómo están? Vamos a comenzar entonces con la versión 18, cumpliendo la mayoría de transmisiones, no la mayoría de edad, pero al menos la mayoría de transmisiones. Y hoy día vamos a tener un invitado local, claramente uno más de Concepción, un invitado insigne. La verdad es que cuando uno habla de cómics, de cómic acá en Concepción, no puede no mencionar, no puede no acordarse de Sobaco, Sobaco Comics. Seguramente muchos de los que nos están viendo y que son de acá de Concepciones eh, han pasado por la diagonal o por algún punto neurálgico de la ciudad o los encuentros que han habido de cómics y ha visto justamente a Sobaco presente siempre en todas las instancias donde el cómics se instala como una forma de comunicación. eh, Ubican a Sobaco, lo han visto por ahí, tienen algún fanzine de él disponible que hayan comprado, que hayan adquirido, me imagino que sí, eso espero. Así es que hoy día vamos a conocer un poco más justamente la persona que está tras la obra, tras el insigne Sobaco. Vamos a ver el hombre tras la marca. Así que vamos a esperar que se conecte por ahí. Debería estar sumándose, uniéndose a la transmisión y lo vamos a enganchar rapidito para poder tener harto tiempo y hacer otras consultas. Hay por ahí también un par de consultas y recuerden que pueden hacer siempre preguntas en vivo durante nuestra transmisión. Así es que aquí está, vamos a sumar ahora, vamos a ver cuando ya estemos ok cómo va la cosa. Por ahí está, ¿cómo está Yayo? ¿Cómo está don Luis Tiznado? Bien, tantas lunas, tantos encuentros que no hemos visto. Así es. ¿Cómo Sí, está ¿cómo está? usted? Bien, bien, ¿me escucháis bien? Te escucho perfecto. Perfecto, yo igual te escucho bien, así que nada, está todo listo y dispuesto para comenzar en esta fauna abisal. Excelente. El otro día, el otro día un amigo me preguntaba si hablábamos de peces y pescados. Tú dijiste que hoy día íbamos a hablar de caracoles, pero finalmente, en último momento decidiste no hablar de caracoles, así que ok, vamos a ir con los temas que nos convocan, ¿no? No me informé mucho sobre los caracoles, así que Ah, perfecto. ¿Cómo estáis? ¿Cómo está la vida? bien, estoy súper bien. En este año que ha sido como bien extraño en realidad, ha sido como Sí, un raro este año 2020, pero a pesar de eso, bien, tranquilo, así que por lo menos tengo la fortuna de poder decir que ha sido un año tranquilo en general, en líneas generales. sí. Ya van a comenzar los balances de fin de año justamente para determinar qué tal ha sido este año, ¿eh? El otro día conversábamos acá en la interna en la familia y pese a que ha sido un año intenso, por llamarlo de alguna forma, ha sido en general un buen año. Ha permitido estar ahí, centrarse en uno mismo y finalmente dar foco a las cosas que realmente vale la pena hacer. Así es que Claro. ya Creo diciembre llegan todos creo los, que los- los este año balances finales. 2020 ha sido, bueno, al principio obviamente estaba esa cosa como la incertidumbre de que en realidad nadie cachaba que, o sea, teníamos claro qué generaba el problema, pero no se tenía claro el origen y tampoco se tenía claro hacia dónde se iba a encaminar todo. Entonces yo creo que ya pasado varios meses, ya más o menos la gente ya tiene como interiorizado como la nueva realidad, entre comillas, y por último ya la gente se mueve en base a algo concreto, que eso es lo que Claro, ocurrió en los primeros meses, que la gente no cachaba qué estaba pasando. Y ahora, a partir de algo concreto, de cómo ya se está moviendo en general todo el mundo. Ya por último las personas tienen algo de qué afirmarse y por último entender cómo se está moviendo el mundo, hacia dónde se podría estar moviendo también, porque tampoco se tiene mucha claridad qué va a pasar más adelante, pero por último ya la gente maneja más antecedentes. ¿Me cachai? Entonces, por eso algo más de información tenemos. Mm. claro, pues los primeros meses era de locos, pues, la gente hacía fila Solo, y se sí, solo iba. incertidumbre y noticias raras, raras, así que iban avanzando. Oye, Yayo, de repente, bueno,
obviamente tú y yo nos conocemos, pero la gente acá, algunos te conocen, otros obviamente otros vienen ahí por la curiosidad un poco de saber quién es Sobaco. Yo dije que íbamos a conocer a la persona tras, tras Sobaco. Hoy día es como sacar el antifaz, aunque muchos claramente te conocen, sobre todo quienes circulan eh, por estos lugares de encuentro donde el cómic está presente. Yo decía que tú eres un referente claramente insigne del cómic acá en Concepción. Digamos que cualquiera que desarrolle fanzines, que esté metido en el tema del cómic, te conoce y sabe de ti, o sabe más bien de Sobaco, que es el protagonista de cada una de las historias. Pero cuéntanos un poco quién eres tú en términos de profesión, qué es lo que haces actualmente. Mira, bueno, para la gente que a lo mejor no me conoce o no me ubica, yo soy dibujante y realizo un cómic desde hace muchos años que se llama Sobaco. Y además de eso, bueno, yo de profesión soy publicista con mención en diseño. Y además de eso, a hoy estoy trabajando más como enfocado como en el área social. Entonces, es como una mezcla de muchas cosas, el trabajo social, o sea, el trabajo, digamos, como del dibujo, pero enfocado a un área más social en sentido de que hoy en día yo estoy trabajando mucho con niños de Talcahuano y estamos Ujú. haciendo talleres y estamos, o sea, pretendemos, digamos, llegar a aquellos sectores que quizás no tienen mucha cercanía con la lectura o con el cómic, pero nosotros buscamos acercar el cómic y abarcar un poco, ampliar un poco el espectro de lectores. Ese es como el objetivo que tenemos con los talleres. Entonces, eso, son mis dos mundos, digamos, como la parte gráfica y la parte social. Sí, siempre he estado ligado a temas efectivamente de orden social y de ayuda y colaboración. Yo creo que por ahí pasa tu tema, justamente unir gente, generar acciones para que otros puedan tener un mecanismo, en este caso de expresión a través del cómics o la ilustración, por ahí la historia gráfica, todo esto, este mundo lo has llevado claramente adelante por mucho rato. Oye, ¿cuándo nace Sobaco? Porque dijiste que hace muchos años veníais dándole el tema del cómics. ¿Cuándo nace Sobaco? Mira, Sobaco nace en el año 2001, cuando yo estaba, digamos, cursando los últimos años del liceo. Y bueno, yo cuando era chico, digamos, tenía la costumbre de que dibujaba harto en clases. Pues yo era el cabro que estaba siempre dibujando y siempre era el que se sentaba atrás, ¿cachai? Como que no pescaba mucho. Y mis compañeros tenían la costumbre de que siempre leían los cómics que yo dibujaba. Y yo, cuando estaba en la básica, yo recuerdo haber compartido con muchos compañeros de mi edad que igual hacían cómics, po. Yo tenía, no sé, pues recuerdo por lo bajo, uno, dos, tres, cuatro, con por lo menos cinco compañeros que dibujaban, que hacían cómics, y nosotros teníamos nuestros universos superheroicos, ¿cachai? A veces, no sé, pues en clase fusionábamos los universos, hacíamos crossover, teníamos como entre comillas, como una especie como de competencia sana, entretenida, de quién era el que producía más, po, ¿cachai? O quién era el que dibujaba más personajes. Entonces eso como que generó un hábito de que yo siempre dibujaba, dibujaba, dibujaba. Y ya entrando en el liceo, ya empecé, digamos, a hacer, o sea, a abandonar un poco la temática de los superhéroes, por una cosa lógica de que como yo era niño, ¿cachai? Es como lo Claro, primero tus primeros referentes son ellos, pues. Pero después ya empezáis a crecer y empezáis a darte cuenta que en realidad el cómic es un lenguaje, es mucho más amplio, cabe todo el tema de la narrativa gráfica, que no está el cómic documental, el cómic histórico, la comedia, entonces no es solo superhéroes, pues. Y en claro. ese Ujú, periodo yo también empecé a escuchar harto punk y de bandas de acá, pues, de Concepción. Entonces, ujú. toda esa mezcla como de tocatas, de la cosa underground y el dibujo, a mí me llevó, digamos, a crear este personaje que se llama Sobaco, que de Pero hecho, siempre, pero disculpa, ¿siempre nació como Sobaco al tiro? ¿O antes tenía otro nombre? ¿Cómo? no, no ha sido el tiro, pues. Sí, fue, Ah, ok. digamos, de hecho, el primer cómic lo hice en una hoja de un cuaderno de matemáticas que yo tenía.
y era Sobaco despertando y tenía que ir a clase. Era como súper sencilla la historia, pero cómo la contaba, ahí radicaba el tema. Y Ujú. además se sumó el hecho de un compañero que me dijo, oye, ¿por qué no fotocopiáis los cómics? Y yo, la Mira, verdad es que en esa época yo no sabía lo que era un fanzine, pues yo no tenía conciencia, no tenía noción de lo que era un fanzine. Entonces lo fotocopié y lo empecé a vender pues, a 100 pesos, me acuerdo. Y qué mejor. si estaba hablando del 2001, pues, o sea, era Obvio. O fotocopia pura y dura, pues, y sea, te hacías los berlines del recreo, de más, a puro fanzine. con la tía de la fotocopiadora. Obvio. Y me acuerdo que tenía, bueno, de hecho las primeras fotocopias fue producto de unos amigos que yo tenía en esa época, cada uno aportó con 100 pesos. Así que contamos, yo no tenía, Inversionistas. no, si eso Inversionistas, seguro. éramos lo más under de los under, pues yo no tenía ni uno, pues. Entonces, tres amigos, cada uno aportó 100 pesos y con esos 300 sacamos el primer tiraje que fueron, no sé, pues, como 10 fotocopias, algo así. Buena. Y, y así nació el cómic, pues. Y luego que lo tiré en dos locales, pues, uno que estaba, no sé si tú en esa época vivías acá en Concepción, pero en Sí, la está galería bien. Caracol abajo había una disquería que se llamaba Overdrive, que era del Ya, Carlito Enrique, y que esa disquería se caracterizaba por vender música punk y claro. rock. Y ahí yo dejé algunos números, pues, y el otro era la tienda Fusión, que estaba en el Boulevard abajo, en el subterráneo, Ujú. que vendía la Jackie con la chica, y ellas también acogieron el cómic, pues. Entonces, en esos dos locales fueron como los pilares de las primeras fotocopias. Y así, Di- así, Distribuidores oficiales de Subaco Comics. claro, Oye, qué bacán, porque además tiene que ver con, o sea, Sobaco nace justamente con tu despertar a un mundo ya más de adolescente, más de adulto finalmente, eh, pero siempre como una idea de poder comunicar y la colaboración nace en un principio, qué increíble. Y súper también más bien intuitiva la forma de ir generando lo que finalmente se transforma en un cómic ya más bien establecido. O sea, la fotocopia salió solo por necesidad de tus compañeros, digamos. claro, o sea, fue como un tema, digamos, de, entre comillas, como por un tema de necesidad, porque yo no quería que me arrugaran las hojas, pues. Los originales, pues sí. Yo Claro. pescaba los originales, ¿cachai? Y obviamente daba vuelta a la sala y volvían así arrugadas, ¿cachai? Como carreteadas, pues. Entonces dije, no, Oye, digamos, ¿cuántas veces un profesor les quitó la hoja con el fanzine? oh, yo creo que, a ver, yo creo que, mira, mm, pudo haber pasado alguna vez, no tengo un recuerdo claro de eso, ¿ah? Pero Pero sí además que pasaba, sí. pero lo que sí pasaba era que cuando yo estaba en el colegio, con el compañero con el que yo me sentara, terminábamos dibujando los profes. Y a veces nos pillaban. Por eso era lo peor cuando nos pillaban. Claro, ¿qué digo? Claro, porque dibujábamos los profes en situaciones horrendas, po. Oye, ¿y Entonces el sentido del relato que tenía en ese entonces eran los mismos de ahora o eran historias así como súper simples, era una más, página? no, mira, yo me atrevería a decir que eran más, un poquito más ágiles, pero también más precarias. Era más Mm. visceral, eh, no sé, pues los primeros cómics de Sobaco, si yo los leo ahora, y no sé, era una cosa, pero el parental advisory ahí tenía que haber ido, pero en todas las páginas, porque era una fábrica de grosería y de... Era, no, los primeros cómics de Sobaco eran cuáticos, eran, Sin censura alguna, sí. no, nada, nada, y contra todos, palo contra todos y contra todos. Oye, qué buena. Siempre contestatario el SOAC en todo caso, de chiquitito. Claro, es que Oye, los primeros números eran más viscerales, después ya cuando yo empecé a tener como empecé a tener conciencia o empecé a tener noción de que en realidad el personaje podía abarcar, como podía ampliar un poco el espectro de lectores, ahí
yo empecé a preocuparme obviamente más que por el fondo, por la forma, po. Porque ahí Ok. ya empecé a entender que ya tenía que empezar a afilar un poco más el lápiz, que tenía que empezar a pensar mejor en cómo yo, porque yo podía decir lo mismo, pero como más, no como un tema como de autocensura, sino por un tema lógico de que si tú quieres abarcar un espectro más amplio, necesariamente también tienes que buscar un balance, ¿cachai? Tienes que también Mm. entender qué es lo que busca la otra persona, obviamente sin descuidar lo tuyo, pero también buscar una sintonía con el... Ujú. Sí, generar un poco de insight por ahí de repente y tener esa precaución de que ojalá vuelva efectivamente a comprar un nuevo sobaco, po. Oye, ¿cuándo te diste cuenta que Sobaco ya era como reconocido o que la gente iba nuevamente al local por otro número? ¿Cachai? ¿Cuándo te diste cuenta que tenía impacto y que tenía llegada en definitiva? Mira, lo que pasa es que a raíz de esa historia que conté recién, de cuando mis amigos juntaron 300 pesos para fotocopiar los primeros, yo tengo recuerdos de que salieron 10 fotocopias, me acuerdo, y los fui a dejar a la Overdrive, a esta tienda que yo te contaba que estaba en la Caracola abajo. Y ¿Sí? yo volví a la semana y de los 10 ponte tú, quedaban dos. Y yo dije, pero ¿cómo? Dije yo, pero ¿y por Se qué? Así, perdieron. claro, pues, la persona que atendía, el Carlito, me decía, no, pero compadre, pero si se vendieron, pues, y toma, y aquí está Lo la recaudado. ganancia de las primeras 8 fotocopias. Y obviamente esa ganancia se fueron para más fotocopias, pues. Se fue como que así de a poco. Entonces ahí como que dije, no, pero hay algo, ¿cachai? Y no sé qué, todavía no puedo comprenderlo, pero algo se generó, po. No sé si porque hay Mm. interés o porque... Y ahí como que empecé a tomar conciencia y después me empezó a pasar eh, que a veces, por ejemplo, en las tocatas yo iba con los fanzines, puta, cabro, pues estaba hablando cuando estaba en el liceo, y de pronto se me acercaban personas que eran de Enrique Molina, y me decían, Ya. oye, ¿no dibujáis sobaco? Oye, el otro día vi uno de Enrique Molina, y yo dije, ¿cómo Enrique Molina? Y después uno, no sé, pues del liceo 2 oye, este yo lo vi, andaba un amigo, un compañero que andaba con varios de estos, y porque además pasaba que ellos en los liceos lo refotocopiaban, po, ¿cachai? Sí, Como que obvio. aquí tenía esto, y entonces a veces yo me topaba con fotocopias de la fotocopia original. ¿Cachai? Y ahí como que empecé a tomar un poco de noción de que algo había ahí, po, ¿cachai? Claro. Eso, sé que la otra vez escuché igual, mira la comparación. Baradit, que obviamente lo conoces, decía que él se dio cuenta justamente del impacto que tenía a nivel de ventas o de gusto masivo cuando se topó en las calles de Santiago justamente con la piratería de sus libros. Y ahí Ah, dijo, wow, esto, esto efectivamente, esto prendió. Dijo, claro, que esto ya tenía un impacto mucho más grande que lo que él pensaba. Así sí, que te pasó exactamente lo mismo, ¿viste? a mí me pasó, o sea, guardando las distancias obviamente, porque Baradit es un Obvio, monstruo en términos de ventas, pero sí, a mí me pasó una cosa curiosa que una vez yo andaba en estas tiendas de revistas de libros usados y había un ajá, sobaco cáchate. y dije, pero ¿cómo? Y pregunté el precio, po. Y dije, oiga, ¿cuánto vale este libro? ¿Cuánto vale? Y lo vendían más caro, po. No te puedo creer. Era lo chistoso. Lo vendían más caro. Ay, Oye, tenés que, voy a ir a dejar los míos entonces para que se revendan también. no, yo creo que Se no va, entendimos, si no ya no. se va a colección. Ya, oye, la siguiente pregunta, yo no sé cuántas veces te la han hecho, pero no puedo no hacértela, digamos. ¿Cómo ¿Cierto? se llama? ¿Por qué se llama sobaco? Obvio, si no, no va a pasar nada, porque todo el mundo va a creer, pero ¿quién no me lo preguntaste? ¿Cómo no? Ya, dale. No, el nombre nació, bueno, por todo lo que te explicaba antes, porque
cuando yo, o sea, bueno, el personaje nació por accidente, po. No, yo como que no recuerdo haberlo pensado, ni tampoco fue como que de repente lo dibujé en una página. Y cuando terminé de dibujarlo dije, y tampoco me costó mucho encontrar el nombre, como que dije, no, este personaje, porque la historia era el personaje levantándose para ir a clase. Pero, por Ajá. ejemplo, no sé, tomaba la micro y en la micro, por ejemplo, no sé, pues andaba despotricando contra todos, ¿cachai? Entonces era como, entonces yo dije, no, este personaje es complicado, dije yo, tiene que generar un rechazo. Y por eso yo dije que tiene que ser un nombre que sea, que genere un rechazo en el lector. Entonces dije sobaco, ¿cachai? Porque puede ser hediondo, puede ser peludo, ¿cachai? Como que genera, no es algo agradable, ¿cachai? Entonces yo dije, no, tiene que ser, ese nombre está bien. Pero claro, con el tiempo empezó a pasar al revés, porque como que la gente le empezó a tomar cariño por el nombre, pues. Sí, pues. Entonces, como, ah, qué entretenido eso, ah, como la axila. ¿Cachai? Oh, aquí ya. Eh, entonces al final terminó como posicionándose po, el nombre, pero originalmente tenía esa intención. Claro. Así que después ya como que salió al revés, po. Sí. Finalmente la gente que conoce a Sobaco le tiene mucho cariño, efectivamente, como tú dices, así es como un cabro chico buena onda, así Sobaco, el Sobaco bien, bacán, bien el Sobaco. Se transformó con el tiempo, pero está bien, pues creció, evolucionó, o por lo menos la gente logró conocerlo y entenderlo. Oye, bueno, siempre ha sido todo bajo la autogestión, todo, ¿sí? ¿Y qué tal ese camino de la autogestión? ¿Cómo ha sido para ti? ¿Ha sido muy complejo o se te ha dado de manera súper natural también la autogestión? Mira, ha sido súper satisfactorio. Yo creo que ese, si tuviera que hacer un balance y resumir en una palabra, súper satisfactorio. Yo en general, eh, y si ha sido difícil o si ha sido complicado, nunca lo he sentido así porque en realidad la experiencia, digamos, de poder tener el control de lo que tú quieres publicar y cómo publicarlo, te genera ciertos espacios donde tú te puedes mover libremente. Entonces eso también te genera una satisfacción en el sentido de que tú igual estés tranquilo porque en realidad no, la única dependencia que tienes de otros es en términos de apoyo mutuo, ¿cachai? Por Claro. Ujú. ejemplo, bueno, tú sabes, po, desde tu vereda, digamos, en el Santo Tomás, tú sabes cómo ha funcionado, por ejemplo, con FISIF, ¿cachai? O con las actividades que se hacen, las mismas charlas que también, que tú igual me has invitado a dar también allá en el Santo Tomás, entonces, esos son instancias de apoyo mutuo en el sentido de que uno igual se apoya en el trabajo de otro, se generan redes, pero en términos de contenidos, eh, Mm. siempre me he preocupado como de tener una cierta libertad que me permita tener una autonomía. Y en ese sentido ha sido, por eso yo, para mí ha sido satisfactorio porque también uno aprende, po. Y uno aprende porque uno hace de todo, pues, hace desde, no sé, pues desde la historia, el dibujo, el entintado, el coloreado, la impresión. Si sacas tirajes menores, que tienes que corchetearlo, guillotinarlo, doblar, distribuir, vender, viajar, que también esa es la otra pega, tenés que Sí, viajar, ir a ferias, tenés que hacer gestión, hablar con, no sé, personas de distribuidoras, con editoriales, ¿cachai? Así que igual ha sido entretenido, po, y ha sido súper satisfactorio igual. sí, bueno, y claro, esa es la gracia justamente cuando uno se embarca en temas de autogestión, que finalmente todo lo que puedes hacer de partida que es en beneficio propio, te da justamente la satisfacción o la alegría de que lograste lo que te propusiste y, y por ahí está el mérito y está la gracia justamente. Oye, mucha gente te ha saludado, ¿ah? Por ahí hay varios que han dicho buena Yayo. Saludos, don Yayo, Abismosis, Ah, Foxworks Studios 4. Y hay otros más para arriba también que no alcanzo ya a agarrar, pero por ahí Carter mira, también está haciendo señas, lo saludamos.
Jonathan Chauquien, que nos envió un saludo muy grande, que él ha colaborado también coloreando algunos números de Sobaco, así que, y que tiene que ver con lo que Sí. hablábamos hace tiempo, con cómo tú vas generando redes, porque el tema, por ejemplo, bueno, el Jonathan ha coloreado algunos números, Pipe Oliva también ha Ujú. colaborado también con Sobaco, Lucianoide también ha colaborado, entonces eso es lo rico, de que tú también vas, porque yo también aprendo de ellos. Sí, claro. Yo, yo he tenido la suerte de que hay personas que han colaborado conmigo, que para mí ha sido un aprendizaje porque de pronto son áreas en las que uno no se mueve o no se maneja mucho y de pronto tú vas entendiendo los métodos de trabajo, vas también interpretando en términos técnicos las tonalidades, los colores, la paleta de colores, cómo abordar cierta paleta de colores cuando tú tienes un dibujo determinado. Y eso para mí ha sido enriquecedor porque a mí me ha permitido también conocer otras áreas. Así que Ujú. igual, si están viendo Sí, los chiquillos, sí, también mira, están. justamente te iba a llevar a ese lado de la conversación, porque, y antes que se me olvide, que hay dos preguntas que quedaron ahí que nos mandó la gente antes. Decía, Dante Babel preguntó cuánto tiempo llevas en lo que haces, y ya respondiste que más o menos desde el año 2001 está ahí en la mira ya con Sobaco ahí bien, bien firme, digamos, ¿cierto? Exacto. Y David Fries preguntó justamente lo que estás conversando ahora, y viene a decir, ¿cuántos roles puede abarcar un diseñador en el desarrollo de un cómic? ¿Nos puedes nombrar tú o explicar más o menos cuáles son los pasos, las etapas que tiene el desarrollo de un fanzine regular de Sobaco? Uy, mira, eh, yo por lo general, primero como que siento que me surge la inquietud por contar una historia. Yo por lo general no es que me obligue a narrar o a relatar. Yo de pronto, Ujú. en periodos en los que de pronto como que siento, no, aquí como que quiero plasmar, como que quiero llevar algún cómic. Entonces, ahí está esa etapa en la que yo primero pienso qué quiero contar. Después, a mí me pasa una cosa bien particular porque yo no paso por, o sea, yo no escribo guiones, ¿me cachai? Entonces yo los cómics los voy avanzando a medida que los voy dibujando. Ya, Como pero que hay un hilo tengo conductor, po. ahí, claro, hay un hilo conductor, pero ese hilo conductor de pronto puede variar, porque yo puedo llevar en la página 10 yo puedo decir, ¿sabéis qué? Quiero cambiar el giro, quiero hacer un giro en la historia. Entonces, Ujú. como que veo una cosa, digo, ¿sabes qué? No voy a seguir por aquí, voy a cambiar, voy a hacer otra cosa. ¿Cachai? Y bueno, y después de eso, cuando ya uno tiene más o menos claro cómo va a ser la historia, empieza el periodo del boceteado, después otro proceso que tiene que ver ya con el entintado, después tiene que ver con la parte técnica que tiene que ver con, por ejemplo, hay ocasiones en las que yo, por ejemplo, he trabajado con el Pipe, por ejemplo. Entonces yo al Pipe Ujú. le digo, mira, sabes que tengo, no sé, 60 páginas entintadas y yo le voy a dar el trabajo de, como antiguamente lo hacía, porque ahora ya estoy como empezando a agarrar más la tableta, pero antiguamente me da el trabajo de escanear, de trabajarlo en Photoshop, el típico, que el contraste por aquí, que la gomita por acá, y después viene el tema de los coloreados, que es otro tema, po, que también te toma tiempo. Después tienes que ver que los archivos estén, digamos, listos como si es que tú lo quieres a mandar a imprenta. Yo, si por ejemplo, si los tengo que mandar a imprenta, tengo que revisarlos, ¿cachai? Eh, que también me calcen si es que yo lo mando en CMYK, que también es otro tema, porque de repente te pueden mandar de vuelta a la imprenta, oye, que esto está en RGB, que no, a veces pasa. Atrás, sí. Claro, y después ya viene el tema de la distribución, porque claro, tú después tienes tus revistas, pero ¿qué haces con ellas? Entonces, no sé, pues tienes que hablar con el sindicato de suplementeros para que te puedan distribuir en los kioscos, ¿cachai? Que tienes que viajar, tienes que gestionar, ¿cachai? Invitaciones, que si de repente tú te enteras que hay una feria, ver si es que tú puedes ir a ella, o a veces al revés te invitan. Entonces, uno pasa por varias tareas, po. Son como varias funciones, por eso yo digo que al final uno aprende un poco de todo igual. Ya yo, pero finalmente la idea es tuya,
¿Los dibujos son todos tuyos o también encargas dibujo a otros que dibujen historias por ti? Mira, y las historias son todas dibujadas por mí. Y las Ujú. colaboraciones que han habido han sido colaboraciones en términos como de pin-ups. Por Ya. ejemplo, como el dibujo concreto, ¿ya? Como Ujú. concretamente un dibujo y... pero en general todas las historias han sido, o sea, las dibujo yo por lo general. Claro, porque igual hay un tema de que es complejo también disponer del tiempo de otra persona, porque obviamente hacer un cómic no es que tú lo hagas así como de, de un día para otro, Claro. tiene que tener ¿Cuánto, dedicación. entre que nace la idea y finalmente tienes un cómic ya resuelto, impreso y todo, cuánto tiempo pasa? Uy, mira, el último, que es el de la Liga de los Perdedores, que de hecho lo tengo acá, ahí Lo está. estuve mirando así solamente por internet y no lo he podido ver físicamente. ¿Ya? ¿Cómo está así? Bueno, Bueno, este, por ejemplo, nos demoramos 2 años en hacer este cómic. Pero claro, tampoco fueron 2 años constantes. Entre medio pasa que te salen ferias, ¿cachai? Que tienes que, no sé, pues, a trabajar, hacer clases, en fin. Pero sí, fueron como 2 años aproximados. sí, mira, ahí el Jonathan Chauquén nos está dando por ahí unos atisbos también, porque dice que La Liga de los Perdedores, que es el que tú acabas de mostrar, es un súper buen ejemplo de historia escrita y dibujada por ti, por Yayo, ¿cierto? Y coloreada por el Sátira. El Sátira es Andrés Oliva, el Pipe Oliva, y colaboración en dibujos y pin-ups. Es Claro. decir, el color de ese lo hizo el Pipe, ¿cierto? Sí, pues, y la portada igual. La portada también es dibujo de él, sí. La portada también fue Va- creación de Pipe. Yayo, tú hablaste que eso lo llevas a una imprenta. ¿Tú te encargas de, trabajas con una misma imprenta siempre o vais buscando alguna dependiendo del cómic que vayas a hacer? Mira, bueno, al principio es que yo, mira, yo he pasado por 3 periodos. La Ya, primera, la clásica, la fotocopia, pero obvio. después, cuando ya me empecé a dar cuenta que necesitaba aumentar el tiraje, necesitaba imprimir ya a escala más masiva. Entonces, Concepción, lamentablemente, es una ciudad donde es muy cara la impresión. De lo que tú Es, quieras es imprimir un- ah, es caro. Entonces yo a veces me daba el trabajo de viajar a Santiago a imprimir, pues. Entonces yo iba donde Yuli. Yo creo que alguno que a lo mejor esté viendo esto conoce a Yuli, que era un videoclub donde se arrendaban películas en los 80, pero que obviamente después el DVD se lo comió y la piratería y todo, entonces tuvo ujú, que imprimir, como que cambió de giro. Pero se reinventó. Ujú. tú vas y todavía tiene las vitrinas con películas, ¿cachai? Entonces como bien particular. Y ahí, por ejemplo, yo iba y me preocupaba de sacar tirajes un poco más medianos, digamos. Y ¿Qué es mediano entonces, cantidad? Para ti, ¿qué es mediano? por ejemplo, no sé, pues 100 ejemplares, o Ya, entre ok. 80 y 100 ejemplares. Entonces yo iba, imprimía, por un lado imprimía, por ejemplo, las portadas a color, solo las tapas, y el Ujú. contenido en negro. Entonces después yo tenía que tomar todo eso, Único. guillotinar, torchetear uno por uno, ¿cachai? Todo el tema. Pero después ya cuando me empecé a dar cuenta que necesitaba ya un tiraje más amplio, entonces yo ya tenía que desentenderme un poco, ahí yo ya me di cuenta que tenía que derivar. Y ahí salió el tema de la imprenta, y ahí en la imprenta yo empecé a trabajar con una sola. ¿Por qué? Porque esa imprenta siempre tuvo una consideración en el sentido de que también entendió que lo mío era algo autogestionado. Ah, Entonces, perfecto. adaptó los costos de acuerdo a lo que yo producía. ¿Me cachai? Entonces, obviamente, si te reciben así de bien, tú te quedas ahí, pues, o sea, No hay que te hacer. arrimáis, Sí, te arrimáis del árbol que te da la mejor sombra, pues. Entonces, yo ahora exactamente. Y bueno, los cómics, por ejemplo, estos de que son a colores, papel cuché y todo el tema, son impresos en, no sé si puedo decir el nombre, sí, claro, obvio. bueno, en la imprenta Arte, que de hecho está aquí
Colo-Colo, entre Cruz y Prieto. Exacto. Y, Imprenta. imprenta arte. Y claro, y ahí yo estoy imprimiendo. Y me despreocupo porque después cuando tú tienes mucha actividad, eh, crear las revistas te toma tiempo. Te puede tomar un día, por ejemplo, entre corchetear, guillotinar y todo el tema. Mm. Ya yo, cada fanzine está registrado o no ha llegado a ese punto todavía. Algunos sí parece, ¿no? Mira, los últimos, sí, o sea, están registrados, pero lo que pasa es que yo no tenía la costumbre de registrarlos y lo empecé a hacer porque una vez me pasó un tema claro, que una vez yo saqué un cómic sobre el terremoto y ese cómic fue publicado por la Nueva Gráfica Chilena, a ese mismo. Maravilloso con. Y este cómic fue sacado por la Nueva Gráfica Chilena. Entonces, Ya, ahí está cacho. el logo. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos, por un tema de que querían ingresar el ISBN de la publicación, Ujú. tenían que, digamos, mandarlo a imprenta. Estamos en vivo para todo Chile. Saludos. Entonces, claro, ahí cuando me plantearon el tema de que se tenía que ingresar un ISBN, yo dije, ¿y eso qué es? ¿Y de dónde? ¿Qué es? Yo no tenía idea, po. Y ahí, claro, por un tema, digamos, como de dejar un registro más que nada, me he preocupado desde entonces como de registrarlo. Pero en realidad nunca he tenido problemas como de que, o sea, me ha pasado que de pronto hay gente que imprime dibujos míos, es como la clásica, po. Como que te encontráis Claro, con o tus cómics como reimpresos, fotocopiados, pero tampoco es algo que tú digas, ¡ay, Dios mío! Es que no, claro. tengo los derechos tienen que estar registrados, porque si no, entonces, más que nada por un tema como de ingreso de ICBN, ¿no? Ok. Pero ¿te ha servido eso? ¿Es bueno hacerlo? ¿Te aconsejarías que alguien que quiere ir por el mundo de la edición de cómics de manera formal y todo lo haga? ¿O la verdad es que da, Sí. da un poco lo mismo, ¿sí? Debiera Mira, hacerlo. yo creo que va en qué es lo que busca el autor o la Ok. autora. Porque si una persona que va a crear una obra tiene por objetivo eh, generar un ingreso, porque a lo mejor confía en que su obra puede hacerlo, o confía en que su obra a lo mejor le va a abrir puertas más o menos importantes, entonces obviamente es recomendable hacerlo, porque o te pueden, no sé, robar la idea, o te pueden plagiar, no sé, etc. Pero si tú no tienes ese objetivo y lo único que quieres es publicar y que la gente te lea y ninguna pretensión más que de crear contenido, no sé si sea tan necesario hacerlo. Ok. Va, digamos, todo de acuerdo en qué es lo que tú buscas o qué es lo que tú Hasta quieres. dónde quieras llegar, en definitiva. Exactamente. Buena. Buen consejo ahí. Ya yo, lo otro, por ejemplo, en todo este camino y transitar de la autogestión, comenzaste a expandir un poquito más el mundo de los cómics y ya Sobaco no tan solo era Sobaco como fanzine, sino que apareció el merchandising como tal, así ya la gente buscaba cositas de Sobaco para tener y llenarse. O tiene que ver un poco con la misma gente lo fue pidiendo, o tú dijiste voy a instalar algo más y no tan solo el cómics. Mira, eso, lo que pasa es que yo creo que yo lo fui instalando un poco. No fue Ok. como que haya habido una necesidad de que la gente me dijera, oye, por favor, saca esto porque es entretenido. Hazlo, Pero, hazlo. claro, pero por ejemplo, no sé, pues en su momento, eh, mira, yo tengo recuerdos de hace años atrás, no sé si tú cachai Espera. Sí, 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 sí. Ya, el Espera, cuando éramos cabritos, Espera tenía un proyecto
donde él, a ver, ¿cómo explicarlo? Él hacía unos prendedores hechos a mano, pero que Ujú. eran cosidos a mano. Entonces Ya, tenía género, por ejemplo, y con el género él iba confeccionando rostros. Por ejemplo, no sé, pues, un personaje con un jockey, un perrito con una moto, por ejemplo. Y entonces yo le dije, hoy sería entretenido que a lo mejor hacer como unos sobaquitos chiquititos. Y ahí como que yo mandé a hacer algunos, no sé, poquitos, unos 5 6. Y se fueron pues, rápido. Entonces yo dije, oye, pero a pesar de que la gente como que no pedía, a lo mejor sería entretenido como abarcar un poco el tema. Y ahí, claro, empecé a hacer parches. Antiguamente, para los jóvenes que están viendo, los uno lolos. cosía parches de bandas en la mochila y Claro. salían parches, chapitas, las poleras, poleras. Y lo más curioso es que después te empiezas a dar cuenta que, que al final eso engancha más que el cómic, que la lectura. ¿Cachai? Porque es como que la gente se va por lo visual. Entonces, ha sido una tentación de pronto irse solo por un tema, entre comillas, merchandising. Pero en el caso mío de Sobaco, yo lo tengo solo como de complemento nomás, porque yo trato de cuidar siempre lo esencial que es el cómic, la lectura. El Pero origen, digamos. claro, pero sí, pues igual es un tema interesante, igual la Claro, otra porque área. te permite diversificar y un poco darte cuenta que también puedes comunicar a través de esos otros elementos. Que son que sea un soporte más nomás. Exactamente. Sí. Yo espero tener mi polera de sobaco para este verano 2021, sí o sí. Ahí está esperando. Perfecto. Ahí la tengo. Oye, dentro de todo este casero, toda esta historia de sobaco, tú además desarrollaste otros proyectos paralelos que tienen que ver quizás con lo que decía al principio, este sentido más social o esta idea de las colaboraciones. Y yo me acuerdo que fui incluso al lanzamiento de de la Monchi, Ah, por ejemplo. pero sí, claro. Maravilloso. Bueno, yo me quedé con la celeste, venían en dos versiones de color, pero me quedé con la Oye, celeste. Sí, oye, el tema político-social ha estado siempre presente o se instala como una vía paralela dentro de tu quehacer no ha estado como siempre, dibujante. sí, no ha estado siempre presente. Es que yo creo que la parte, digamos, política, social, bueno, es difícil dejarlo de lado, por más que uno trate de omitirlos, porque obviamente tampoco uno puede plantearse como un ser 100% político. Pues obviamente también tú entiendes que transversalmente en una sociedad confluyen y conviven una serie de corrientes, pensamientos, ideologías que son todas distintas. Entonces, obviamente, tú también tienes que plantearte primero como un ser humano y después como un ser político. Entonces, pero a pesar de eso, eh, es difícil, a mí, por ejemplo, me complica desligarme porque también tiene que ver con algo que es como parte de tu esencia, pues, ¿me cachai? Claro. Entonces, con el tema de la Monchi Ortiz, que era ese cómic que estabas mostrando, eh, salió justamente a raíz de esto que te estoy planteando, pues, de la necesidad de buscar referentes históricos, pero que sean de la región. Porque nosotros siempre en el colegio, no sé, pues en historia siempre nos enseñan sobre personajes, pero que son de Santiago. Por ejemplo, Mm. O'Higgins, Rodríguez, José Miguel Carrera, pero a nosotros a veces nos omiten personajes que son importantes, que son de acá, pues, como ejemplo el general de la Cruz, que de Claro. hecho el general de la Cruz, la Plaza Cruz, a lo mejor para la gente que le gusta recorrer Concepción, la Plaza Cruz se llama así por el general de la Cruz, que fue un personaje que en el siglo XIX desconoció la derrota en unas elecciones que hubo donde perdió con Montt y
y él le declara la guerra a Santiago. Entonces estalla una guerra civil donde el general de la Cruz pretendía avanzar hacia el norte para conquistar Santiago y declarar a Concepción como la capital de Chile, que igual suena como ciencia ficción, po. Pero no lo es, Pero no lo pero fue, no po. lo es, Fue. claro. Y en los libros de historia a veces no se plantea mucho eso, po. Entonces, la Monchi Ortiz fue una de las personas que creyó en el proyecto del general de la Cruz y ella, digamos, se enlistó en el ejército penquista y además se caracterizó por, bueno, el siglo XIX estamos hablando de un siglo donde era una sociedad súper patriarcal, machista, donde la mujer tenía un rol secundario, entonces la Monche se revela contra todo eso. Mira lo que te voy a decir, pues, aprende a leer, aprende a escribir en el siglo XIX, que eso era, digamos, algo solo para las élites más altas y para los varones. Y ella, frente a todo eso, se transforma en una de las primeras mujeres periodistas, cronistas de Chile, y se enlista en el ejército con un discurso súper regionalista, po. Entonces, eso fue lo que yo, digamos, me atrajo de ese personaje. Por eso sacamos Sí. Aquí esa tú publicación. dibujaste, estos son los dibujos tuyos. Yo invito, quiero hacer una invitación abierta, por favor, infórmense y lean sobre la Moncha Ortiz, porque la verdad es que la historia de ella es maravillosa. eh, de acá mismo, y muy, muy desconocida. Y a partir de ella uno puede ir o sea, descubriendo nuevos personajes de esa historia oculta de nuestro país, po, de una parte que está un Bueno, y de poco hecho la Monchi Ortiz no visibilizada. fue una de las últimas que resistió contra el ejército de Santiago, porque cuando Concepción finalmente es derrotado, porque Concepción llega hasta Talca, en la batalla de Claro. Loncomilla, el ejército del general de la Cruz pierde y lo obligan a retroceder, pero para que el ejército de Santiago no entrara de lleno aquí a Concepción, toman la decisión de hacer una guerra de guerrillas, cuando todavía no existía ese concepto. Entonces ellos, por ejemplo, se distribuyen en grupos pequeños y en casas que eran de adobe, por ejemplo, ellos se escondían, entonces esperaban que pasaran las columnas del ejército de Santiago y le hacían ataques así pequeños. Emboscada. Y claro, como emboscadas, pues. Y una de ellas, una de esas emboscadas importantes ocurrió ahí donde está ahora el Manzano. Y en esa Ujú. época era campo y había algunas casas de adobe y ocurrió El ahí límite el río Andaliana ahí. en el río Andaliampo. Y ya al final, las últimas emboscadas se hicieron ahí en O'Higgins con Angol, en esa intersección en esas calles. Y después la Monche, obviamente cuando ya Santiago gana y Concepción queda, digamos, derrotada, la Monche tiene que arrancar, pues, y se va a vivir con los mapuches. Y ahí pasa sus últimos días, pues. Nunca quiso volver, porque después, claro, el presidente Montt quiere, autoriza un perdonazo a todos aquellos penquistas que se levantaron en armas, porque al presidente Montt le preocupaba que todos fuéramos considerados como chilenos, como parte de una patria, digamos, como un país. Ujú. Pero Namonte, a pesar de ese perdonazo, siempre desconfió y nunca quiso volver. La, te- Entonces se quedó con la tenía clara. la tenía clara, claro. Y Sí. eso fue lo que tratamos Y sí, es una de historia publicar. de verdad notable, y da como para ir justamente aprendiendo un poquito más de todo eso. Bueno, y todo eso lo relatado en un pequeño fanzine, en un cómic ahí maravilloso. Es una muy, muy bonita historia, lo reitero sin ser majadero. Oye, y otro, El ornitorrinco, ese, bueno, ese fue un experimento. cuéntanos de este experimento, porque también tiene que ver con mezcla hartas cosas, mezcla desde Sí, cómics bueno. y finaliza con esto que está muy bueno igual. Bueno, lo que pasa es que el ornitorrinco, de hecho, se llama así porque un ornitorrinco obviamente es una mezcla de varios
Es un mamífero, pero que tiene un pico de pato, cola de castor, es como una mezcla de varias cosas. Entonces, por eso, Mira, esto estuvo a punto de llamarse ornitorrinco, pero se llama fauna abisal casi por las mismas razones que existen los ornitorrincos. ¿viste? Y al final, como dijo un amigo por ahí, todo ya está creado de antes. Sí, obvio. Y bueno, esto fue porque nació, bueno, fue una mezcla, un experimento, fue una cosa bien rara en realidad, porque fue una mezcla entre poesía, cómic y música. Y, y ese libro en particular fue una recopilación de los fanzines que al principio igual eran fotocopiados y que eran textos de, bueno, había una chica que trabajaba que hacía textos poéticos y yo me preocupaba de dibujar aquellos textos y además los musicalizaba. Una faceta rara, entonces yo le ponía música a esas cosas. Y entonces, eh, bueno, pasó una anécdota como bien chistosa porque yo recuerdo que cuando salió el libro, nosotros, no sé si tú conociste alguna vez el proyecto de la Comic Con. Sí, obvio. Sí, sí, sí. Bueno, la Comic Con fue una feria que se organizó, bueno, que organizamos varias personas y parte de esa organización también eran creadores de cómics. Ujú. Estaba Cristian Fernández, eh, Cristóbal Florín, hoy se me están yendo los nombres, fue hace tantos años, como 11 Hace años harto más. rato. Sí. Bueno, y ellos, y teníamos, porque a mí me habían invitado, un proyecto que se llamaba Mal de Ojo, que eran historias del campo chileno de terror llevadas a la novela gráfica. Y ese proyecto creo que lo habían enviado antes y querían intentarlo una segunda vez para un fondar. Ok. Pero, pero nunca salía, pues nunca se aprobaba. Y ese año en que nosotros intentamos con ese proyecto de Mal de Ojo, teníamos esta cosa de ornitorrinco que era una fotocopia nomás, po. Y como que nosotros dijimos, oye, ¿y por qué no? Creo que eran los últimos 2 días antes del plazo de que terminara el De fondo. postulación. Imagínate, el otro proyecto era un proyecto súper bien pesado, súper trabajado, con plazo, cartagán, todo, quiénes eran los dibujantes, los autores, las cartas, todo, todo, todo. Y esto salió en 2 días. Dijimos, ya, redactemos algo así, de tonta y loca, y listo. Y las cartas, las Vamos. clásicas, oye, con los amigos, oye, fírmame esto, por favor, ya, pa, pa, pa. Y salió eso, pues. Salió Ornitorrinco seleccionado, algo que se hizo en 2 días, un par de días, y lo otro que le teníamos harta dedicación, bien pensado, con viajes al campo, o sea, un tema no salió, pues entonces Wow. fue más raro, entonces por eso, para mí esa experiencia en el flamenco fue raro, en todo sentido, porque salió así, el Pipe también trabajó, y fue raro, porque el Pipe, imagínate, eso fue un libro en grises, en blanco y negro, Ujú. entonces el Pipe trabajó en Sí. grises. Igual es un deseo muy raro, porque el Pipe uno siempre está acostumbrado a verlo como trabajando a color. Y así surgió, po, así surgió ese libro y fue, digamos, una experiencia rara. Esa es Pero una buena experiencia finalmente. Está bonito este fanzine, el ornitorrinco está muy bueno. Es muy variado justamente, tiene que ver con eso. Oye, Gallo, ¿y actualmente en qué está? ¿Y qué proyecto te está moviendo dentro del área de los fanzines? Mira, yo ahora estoy 100% dedicado a lo que son talleres. Ya. No estoy creando nada. Si dibujo, dibujo porque tengo los ratos libres donde una cosa, digamos, de necesidad que tú siempre vayas a querer como dibujar, ¿cachai? Ujú. Pero estoy solo haciendo talleres y haciendo clases, po. Y que tampoco, digamos, me lo cuestiono porque en realidad los talleres que yo estoy planteando ahora son talleres con niños. Entonces, yo la verdad es que ahí hay un tema.
estoy pasando por una etapa en la que en la que siento que estoy como formando y motivando a niños y estoy planteando un trabajo como a largo plazo. Ya. Entonces, yo lo que quiero es tomar a estos niños, digamos, y eh, ver qué va a pasar con ellos en 10 años más, porque son niños que tienen promedio entre 8 a 16, 17. Y hay cabros que tienen mucho potencial, que tienen mucho talento y que a veces ellos, dentro de su espacio en el hogar, dibujan, pero a veces les falta un pequeño impulso que, que los tome y que les diga, ya cabros, una catapulta, digamos, que les diga, ya, ustedes, ¡pa! Tienen el talento, tienen que lanzarse, ¿no? Y ahí estoy yo. Yo soy como esa catapulta que los estoy, digamos, como guiando, le estoy diciendo más o menos hacia dónde tienen que ir, cómo pueden plantearse frente al dibujo. Y quiero, eh, o sea, es bien ambicioso lo que estoy diciendo, pero me gustaría que eso se concretara en alguna publicación que sirva para el futuro, digamos, para que estos cabros, si es que se deciden por el camino del dibujo y del cómic, en 10 o 15 años más, puedan tomar esta publicación o esta antología y que se pueda entender esto como un semillero, ¿me cachai? Ese es Mm. como, en esto estoy ahora estoy como, generar como un semillero y que pueda dotar a esta ciudad de dibujantes. Qué buena. En Mm. esa parte de ahora. Y por eso ya eso me toma harto tiempo y no estoy ya dibujando, no estoy, digamos, como por ahora. Por ahora. Yo creo que después ya voy a retomarlo un poquito. Oye, qué bacán lo que nos cuenta allá. Yo creo que es una muy bonita labor, claramente, y la entiendo desde la perspectiva que lo estáis contando, justamente porque en el ámbito académico también se da mucho eso. Bueno, tú nos conocemos y sabes las cosas que hemos hecho también por justamente generar esta movilidad o remecer conciencia de repente a través de la manifestación desde el arte, la comunicación, el diseño o lo que pueda venir. Así que no, bacán, bacán. Y bueno, lo que podamos apoyar, tú ya sabes, no tener el contacto, así que no hay problema. Me parece. Oye, y qué bueno saber que por ahí está latente, que Sobaco, nos imaginamos que no se acaba, pero ahora que viene el buen tiempo y esperamos el desconfinamiento, vendrán historias de Sobaco y me imagino todo esto que está pasando, que seguramente más de alguna historia va a querer contar. Mira, yo la verdad es que, como te explicaba recién, yo estoy como súper desconectado como publicar en términos tradicionales, po. Yo Mm. ahora en los últimos meses no estoy haciendo nada. Estoy con talleres, así, pero estos Colgando los lápices. estos cabros a mí me tienen ahora motivado, como que estoy en Qué esa bueno. parada. No tengo pensado, digamos, que dibujar, no sé qué voy a publicar. Tengo uno que de hecho está ahí, que quedó en imprenta, pues, que no lo mandé porque como el tema de la pandemia y todo, ¿Y cuándo pero se lanzaría ese? no tengo idea. Pronto. Ahí está, lo tengo ahí, si está listo, está coloreado, está listo, y tengo que moverme a una imprenta nomás. Pero no lo he hecho porque estoy como con lo otro, estoy estoy como concentrado con lo otro. Y bueno, y tampoco, tú sabés que partimos esta conversación diciendo sobre lo raro que ha sido este año. Entonces, Sí, pues. no sé hasta qué punto también es conveniente sacar una publicación si tampoco sabes hasta qué punto se puede llegar a mover, porque claro, lo vas a sacar y capaz que te quedes con todo el tiraje, pues, Obvio. porque tampoco es como Bueno, que pero puede existir un Sobaco delivery todo el rato. ¿Cómo sabes? bueno, eso sí, pues, de hecho, o sea, Sí, yo no estoy, digamos, creando en términos como de contenidos, pero el Instagram lo sigo moviendo, por ejemplo, los cómics se siguen vendiendo, ¿cachai? Se siguen vendiendo, no sé, por las poleras, ahora voy a sacar, entonces,
¿Qué voy a sacar, perdón? Voy a sacar digamos, una línea de cositas por ahí que las voy a subir pronto al Instagram. No quiero adelantar Ah, nada, pero que tiene que ver con cositas para decorar la casa. ok. Pero que ya está listo, ya tengo que armarlo nomás. Bien, bueno, entonces hay que mantenerse atento ahí al Instagram de Sobaco y ver qué novedades nos trae ya para este tiempo próximo. Bacán. Oye, Yayo, bueno, quiero darte las gracias. Ya completamos nuestro hora de conversación. Pasó súper rápido y siempre queda mucho tema por conversar. Por ahí se me olvidó mencionar que tú eres un ñoño de tomo y lomo, Sí, absolutamente. Y a mucha honra, por cierto. Es cosa de ir a la estantería. Sí, obvio. obvio. Y tiene mucha información y hay un cerebrito con muchos antecedentes re interesantes del mundo de Oye, en la, esta la historia. oportunidad, ¿puedo invitar a la gente a que vean El Rincón de Sobaco? Dale, pero por supuesto, dale con todo, dale, cuéntanos. El Rincón de Sobaco, para que lo busquen en YouTube, El Rincón de Sobaco, que es otro experimento. O sea, al final son puros experimentos, ¿no? Pero son reseñas de cómics. Es una sección donde hago reseñas de cómics y obviamente está pensado para aquellos que le gustan los cómics, porque yo creo que si a alguien que no le guste se va a meter ahí, no se va a aburrir. Así No va que a eso, cachar nada. para que ingresen. Perfecto. Etiquétanos y lo reposteamos, lo republicamos y ahí nos ayudamos. Así que dale con eso. Oye, una pregunta, la última. Dice Claudia Poblete, pregunta que el Feña pregunta, y yo sé que en el Feña, que es el marido de Claudia, dice, ¿y se podrá comprar todo lo anterior que es de Sobaco? Porque el Feña encontró algunos que pidió en kiosco, pero todo lo Ah, anterior, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Directo contigo? sí, pues, de hecho, aquí tengo todo cuando yo, a mí a veces cuando entro un poco en calor, tomo todas estas cosas y como que me echo un poco de aire. O algo así, y no, sí, pues mira, es de Conce, el Feña Sí. Cartas. No, otro Feña. Ah, ya, sí, pues mira, si es de Concepción, como dice don Luis Tiznado, aquí yo tengo el Sobaco Delivery, yo tengo una bici de suplementero que yo hago entregas, así que Exacto. estamos ahí, pactamos un lugar y yo voy a hacer la entrega, pero sí, hay cómics. Perfecto, así ya saben. Bueno, no tan solo el Feña y todos los que quieran tener algún fanzine de Sobaco al mensaje directo aquí en el Insta. Y si Así que no van a leen, poder tener el suyo cuando quieran. poquito antes de verano. Y se compran una polera además y se abanican. Perfecto. Perfecto. Todo calza, hermano, todo calza. Oye, Yayo, muchas gracias por aceptar esta conversación el día de hoy. En un día lunes a las 9 de la noche, donde nadie nos ve, como digo yo. ¿Ah? Así que se agradece. Esto es Y una nada, línea, permiso, voy a ver. Oh, dale. wow. Sí, wow. Ah, oh, y un saludo a Joaquín Fox que me está viendo, que él es del taller de cómics que te hablaba recién. Ah, buena. A la Celeste también, un besito a la Celeste. Ya, bueno, eso. Está bien. Sí, porque después esto se corta y no se pueden revisar los mensajes para atrás. Así que bacán. Ah, Oye, y nos vamos a ver próximamente en la feria. ¿ah, sí? Ah, Sí, sí, pues, sí. sí, Sí, pues nos vamos a encontrar por ahí, en el ciberespacio, en este mundo sí, digital. va a estar bueno ese, va a estar bueno. Yo voy a estar hablando de cómics chilenos. Ah, no, de penquistas, de cómics Con penquistas. penquista. Buena. ¿Y eso cuándo es? Ahora en diciembre, ¿cierto? Siempre, de hecho yo voy el día domingo. Excelente. Así que atento a las redes sociales de Sobaco, a las nuestras, vamos a estar anunciando todas las cosas que se vengan en esta área de los cómics y el dibujo desde Concepción para el resto del mundo. Yayo, muchas gracias por todo, te pasaste como siempre, un gusto conversar y siempre se hace poco la conversa. Siempre pasa lo mismo. Siempre. El próximo desafío va a ser con una consola. No, eso todavía no lo voy a repetir. Nunca más. Un abrazo, Yayo, gracias, que esté muy bien. Abrazo Nos para ti, encontramos próximo. Vale, cuídese, un abrazo, chao, chao. cuídate igual. Adiós.